Hola amigos y amigas, hoy por primera vez voy a hablar en castellano en estas charlas con Manuel, ya que vamos a hablar de Argentina y Uruguay. Ya sabéis que hasta ahora hemos hablado de las experiencias de mi padre en Lugo y en Galicia en los últimos 45 años. Hoy por primera vez vamos a viajar a esas primeras experiencias de vida en Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. Concretamente, hoy nos va a contar su experiencia nada menos que en un naufragio en el Río de la Plata en los años 60, un naufragio en el que murieron más de 50 personas. Bueno, en principio, para comenzar a hablar de un naufragio, debo decir de que este acontecimiento tan profundo para cualquier persona, sin embargo, no pertenece a la página curricular de su vida. Es asombroso que se considere a una persona sin este tipo de acontecimientos, cuando pueden traumatizar o pueden modificar todo el resto de su existencia. Son momentos trágicos. Bueno, comencemos. El naufragio se produjo entre el 10 de julio de 1963 y la madrugada de julio de 1963, del 11 de julio. Bien, en esa época, quiero enmarcarlo todo esto, estábamos viviendo la aparición de los Beatles en su segundo álbum, recién se hacían populares en Europa, pero no en el mundo, y Nikita Khrushchev inauguraba su teléfono rojo con John F. Kennedy por el conflicto de Cuba. Simultáneamente, en el año 68, posteriormente a esto, se produjo el gran cambio de la juventud en París. Bien, el naufragio se inició con tranquilidad, porque nadie podía suponer el hundimiento de un buque en el Río de la Plata, 300 kilómetros lentos que transcurrían con un pasaje que iba viajando pero gozando de lo que sucedía en ese buque toda la noche, con un casino, restaurante, bares, música, etc., ¿no? Bien, todo tranquilo. La gente finalmente se fue a dormir y a las 4 de la mañana, por lo menos en mi caso personal, quiero relatarlo en primera persona, sentí arriba. Bueno, no me asusté, porque ya digo, nadie podía calcular que se podía naufragar. Pensé que había sido algún accidente. Y me levanté y por si acaso calculé dónde estaba el salvavidas, pero no lo recogí. Me fui arriba y me encontré con la gente que comenzaba a estar asustada porque a la vez los tripulantes no aparecían por ningún lado. Algo que después se mintió, porque se dijo que los tripulantes estuvieron, que los tripulantes ayudaron, y nada de eso sucedió. No había pánico todavía. El pánico se produjo cuando en un momento determinado se produjo fuego en la proa. Los pocos botes que había fueron en principio ocupados por tripulantes que iban borrachos y con botellas porque se habían asustado y se habían alcoholizado más de lo debido. Y se iban en los botes que correspondían a los pasajeros. Todo eso no se contó, como no se contó tampoco la salvajada que se produjo entre la gente que estaba. Uno supone, en las películas por lo menos se dice, niños, mujeres y ancianos primero. Ahí niños, ancianos y mujeres no existían para nada. Tanto mujeres como hombres golpeaban como podían. Era una salvajada, ¿no? Cada cual se defendía como podía. Rápidamente fuimos a buscar, los que más o menos teníamos conciencia de lo que estaba sucediendo, los salvavidas abajo, y nos encontramos con otra pelea. Para conseguir un salvavidas había que golpear a alguien. Finalmente conseguí un salvavidas, subí, pero comencé a reflexionar, viendo el agua, que los salvavidas no son salvavidas. Pueden ayudar a salvar una vida, pero no salvan vidas. El agua es móvil y uno empieza a tomar traguitos de agua y se muere
sin necesidad que tenga que hundirse totalmente. Puede estar flotando, como después vi a muchos, porque yo finalmente con un grupo de jóvenes que había, entre ellos uno muy conocido, un tal Borges, un jugador de Peñarol que había sido transferido al Racing Club de Avellaneda y que en ese momento era muy famoso por sus goles, etc. Lo cierto es que entre cuatro encontramos un banco plegable con cuerdas que podía ser tirado y uno podía flotar sin necesidad de ir en los botes, claro que con el agua, ¿no? Bien, una serie de acontecimientos que se produjeron fueron todo eso de las mentiras que después se dijeron, ¿no? Por ejemplo, el abate Pierre, un famoso religioso que decía ser salvador de los niños, tuvo una anécdota terrorífica con un grupo de gente que se acercó, estábamos cerca de todo ello, y se acercaron porque él estaba encima de una madera larga, ¿no?, que podía servir para 3 o 4 personas, como mínimo, agarrándose de ella. El abate Pierre, sentado en la madera, le dijo: esta madera es mía, soy el abate Pierre. El abate Pierre, que después decía que amaba la vida, que amaba a los niños, que amaba a las personas. Bueno, una de las contradicciones, ¿no? La otra contradicción fue todo lo que se dijo alrededor del naufragio, porque no murieron 53 o 58 pasajeros. Murieron cerca de 80, porque no se contaron los pasajeros que habían ido, dada la niebla, y que no salían los aviones. Fueron todos a poder entrar en el buque cuando ya estaba cancelada la lista. Es decir, que los dejaron entrar sin estar en la lista. De todas ellas tiene que haber habido muertos, que después se habrá comprobado, pero no se oficializó la publicidad de los hechos. Todavía se sigue hablando de los 50 y tantos, cuando los pasajeros todos calculábamos entre 75 y 80, ¿no? Bien, pero lo fundamental que queda de todo esto, que fue una tragedia, es lo que queda de modificación que he visto en otros que han hablado, de gente de que iba en el buque, que todavía siguen hablando, cuando, bueno, hasta los que viven, porque la mayoría han muerto, tenían que ser muy jóvenes para estar viviendo. Yo pertenecía al grupo de los jóvenes y tengo 90. Bueno, las modificaciones que se producen porque uno, primero, desconfía de la conducta de la gente que proclama su bondad, de la gente que proclama sus condiciones. Claro que hay un dicho que dice: aquellos que dime lo que dices y te diré lo que no eres, ¿no? Bien, pero la gente se olvida y ahí se recuerda, porque se verifica el drama. Era una cosa en serio, era la vida y la muerte. Es decir, que ahí no se mentía. El resto puede ser hipocresía, pero ahí la mentira no vale. Yo, por ejemplo, me contuve porque no entré en la guerra debido a que me consideraba que había visto ese banco como los otros y teníamos cierto grado de seguridad. No necesitábamos entrar en la pelea y sí poder ayudar si podíamos en algo mínimo, ¿no? Por ejemplo, a una señora que estaba en estado de estupefacción, ¿no? Había quedado en el punto máximo de lo que puede ser el miedo, ¿no? Es decir, estaba dura, estaba mirando el agua y no se atrevía cuando la estaban llamando desde abajo porque había un lugar para ella, ¿no? Yo lo único que hice, la miré, la mujer me miró, le pegué un empujón, la mujer se fue al agua y se salvó, porque después la encontré y la mujer me abrazaba, quería que conociera a sus hijos, a su marido, eran de Mar del Plata. Bueno, en resumidas cuentas, este fue un naufragio que quiero en este momento recordar para dignificar el hecho, el valor que tiene la experiencia. Porque prácticamente nadie lo dice como tal y sin embargo su vida ha cambiado en pequeño o en mucho,
¿no? Espero que estos comentarios sirvan para algo. Gracias. Pues lo dicho, agradecemos comentarios tanto sobre este acontecimiento del naufragio del buque Ciudad de Asunción, como también comentarios, sugerencias, preguntas de cara a las siguientes charlas. La semana que viene, en principio, haremos la siguiente. Así que lo dicho, se agradece mucho la interacción porque nos ayuda un poco a encauzar todo lo siguiente que venga. Muchas gracias y hasta la próxima.